Vamos con el cuarto caso. Vamos a hallar la primitiva de un cociente de polinomios en el que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, y cuando hallamos las raíces del denominador nos encontramos la desagradable sorpresa de que son imaginarias. Pasamos a la siguiente lámina. Ya os adelanto que si sois unos fenómenos con el manejo de los polinomios, extraordinariamente sencillo. Vamos a ordenar ideas. Hay varios métodos matemáticos. En esta lámina voy a explicar el método 1. Primer detalle. Vamos a resolver integrales que tengan la siguiente estructura. En el numerador, polinomio de primer grado de la forma mx más n, y en el denominador un polinomio de segundo grado cuyas raíces son imaginarias. Vamos con un ejemplo concreto. Debemos hallar la integral de esa expresión y yo voy a perseguir lo siguiente. Vamos a intentar que sea de la forma u' partido de u. Pero, independientemente de todo, siempre procedemos de la misma forma. Hallamos las raíces del denominador. Expresión de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, no sigo. Radicando negativo. No tiene solución en el conjunto de los números reales. Es decir, el polinomio del denominador tiene raíces imaginarias. Estructura que debemos conseguir inicialmente. Que esa expresión tenga la forma u' partido de u. Y vais a ver que si persigo esa estructura, al final el problema se limita a resolver dos integrales. Una inmediata del logaritmo neperiano y la otra del tipo arco tangente. Pasos que debemos seguir. Si yo quiero conseguir esa estructura, el segundo paso, recordad que en el primer paso hemos visto que no son raíces reales. Segundo paso, analizo el denominador. Su derivada, 2x menos 4. Si yo quiero que ese integrando tenga esa estructura, sencillo, en el numerador debe aparecer la derivada del denominador. Es decir, ese numerador debería contener la expresión 2x menos 4. No está. Sencillo, se la ponemos para que no se altere ese numerador que le vamos a poner el 2x menos 4, sumo 4 y le dejamos el 5 que tenía. Es decir, mediante esta pequeña transformación aparece 2x menos 4 y aparecería con un más 9. El resultado final, 2x menos 5. Pero ya hemos conseguido la derivada del denominador. Es decir, esa integral inicialmente es evidente que equivale a la siguiente expresión. 2x menos 4 más 9 y dividido entre el mismo polinomio x cuadrado menos 4x más 13. Vamos a recordar que esa expresión es u' y vamos a separarla en dos integrales. Una va a ser un neperiano, otra va a ser un arco tangente. Como en el numerador aparece la suma de dos expresiones, es evidente que equivaldrá a la integral de 2x más 4 entre x cuadrado menos 4x más 13 por diferencial de x más la integral de 9 dividido entre la misma expresión, x cuadrado menos 4x más 13 por diferencial de x. Nuestro problema inicial se limita al cálculo de las dos integrales que aparecen en la lámina. Yo las tengo preparadas. En esta lámina vamos a analizar cada una de las integrales. Extraordinariamente sencillo. Análisis de la primera, inmediata. Si a la expresión del denominador la designamos con la letra u, el numerador es u'. Es inmediata. Si tenemos u' partido por u, resultado el neperiano en valor absoluto de u x cuadrado menos 4x más 13. Analizo. Vamos a recordar
que lo que pretendo es conseguir la estructura de arco tangente. Y recordemos la formulita: si tenemos la integral de u' partido de constante positiva cuadrado más u elevado al cuadrado, es inmediata. Estamos ante el caso 1 partido de a por el arc tangente de u partido de a. Evidentemente, más constante de integración. Vamos a intentar conseguir esa estructura. Analizo. Yo tomo ese polinomio del denominador. Dije inicialmente, debemos ser unos artistas trabajando con polinomios. Me tiene que aparecer una expresión elevada al cuadrado. Yo nada más analizar este polinomio, me viene a la mente que procede de x menos 2 al cuadrado. Si aplico las igualdades notables, cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, y más cuadrado del segundo, que es 4. Es decir, ese polinomio va a tener una expresión similar a esa. Y sentido común, son iguales. Pero debería aparecer un más 4. Como el 13 equivale a 4 más 9, la expresión x cuadrado menos 4x más 4 sabemos que es x menos 2 al cuadrado, y nos quedaría con un más 9, que es 3 a la 2. Ya tengo esa estructura del denominador. Es decir, esa integral en el fondo equivale a 9 dividido entre 3 elevado al cuadrado, la voy a ordenar debidamente, más x menos 2 elevado al cuadrado. Estamos ante una inmediata del tipo arco tangente. Analizo. El numerito a en este caso es 3. Tenemos u al cuadrado. Y en el numerador debe aparecer la derivada de u, que es 1. Sacamos el 9 de la integral. En este momento estamos ante una inmediata. El resultado inicial sería el neperiano valor absoluto de x cuadrado menos 4x más 13 más 9 por, repito, estamos ante una inmediata 1 partido de a, es decir, un tercio, arc tangente de u partido de a, es decir, de x menos 2 más constante de integración. Resumen al contenido del vídeo. La primera vez puede resultar lioso, pero respiramos hondo. Si nos encontramos una integral que es cociente de dos polinomios y la estructura de los polinomios es, en el numerador, mx más n, y en el denominador un polinomio de segundo grado que tiene raíces imaginarias, procedemos de la forma que aparece en la lámina. Primer paso. Comprobamos que tiene raíces imaginarias. Segundo paso. Esa expresión debemos conseguir la estructura u' partido por u. Hallamos la derivada del denominador, 2x menos 4, y mediante esa pequeña transformación conseguimos que aparezca u'. Tenemos en el numerador u' y ese numerito. Separamos en dos integrales. Llegados a ese punto, las dos integrales siempre van a tener la misma estructura. La primera es inmediata de la forma u' entre u, se trata de un neperiano, y la segunda, mediante la expresión del cuadrado del que procede ese denominador, conseguimos estructura de arco tangente. A partir de ese momento, dos inmediatas que estarían resueltas. En resumen de lo dicho hasta ahora, vamos a recordar. Cuando tenemos un cociente de polinomios, siempre se procede de la misma forma. Primero, vamos a confirmar que no es inmediata. Si no es inmediata, posibilidades. Hallamos las raíces del denominador. Primera posibilidad, que sean números reales simples y distintos. Separo en suma de fracciones. Segunda posibilidad, que en el denominador tenga solo raíces que sean reales y múltiples.
Separo en suma de fracciones como vimos en su momento. Tercera posibilidad, que en el denominador haya reales simples y reales múltiples. Lo hemos visto en otro vídeo, separamos en suma de fracciones. Cuarta posibilidad, que el integrando tenga esa estructura y el denominador tenga raíces imaginarias. Hemos explicado el procedimiento y vamos a decir que dentro del caso en el que el denominador tenga raíces imaginarias hay varios métodos matemáticos. Yo he explicado el método 1. En otro vídeo voy a explicar otro método. Y habría un quinto caso, evidentemente el más complicadillo de todos, que al hallar las raíces del denominador tenga reales simples, tenga raíces múltiples y tenga raíces imaginarias. Básicamente estamos ante el caso más difícil, pero no deja de ser la aplicación de lo visto hasta ahora. Vamos a hacer un nuevo vídeo con el caso 5 y un nuevo método para este tipo de integrales. Tema concluido.